¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un gran invitado y por lo tanto un gran programa. Estará con nosotros el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, para conversar con nosotros sobre una serie de temas. Cosa juzgada, madre mía, indulto y una serie de temas conexos que están hoy día en el candelero. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el señor presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, para comentar una serie de temas que tienen que ver con el Poder Judicial y una serie de temas también que tienen que ver con la coyuntura jurídica y política. Encantado de tenerlo en el programa, señor presidente. Gracias, Ricardo, por la invitación. Señor presidente, ha estallado estas 2 últimas semanas nuevamente el caso Madre Mía. Hay una serie de, digamos, de audios que han estado circulando. En esos audios, digamos, se da cuenta, al parecer, de que existió una compra de testigos, se torció tal vez, algunos dicen que ha existido un fraude procesal, pero la cuestión, digamos, está en que ha surgido un hecho nuevo. Entonces, nosotros, el público, el pueblo, como se le llama, quisiéramos tener más alcances de diversos temas jurídicos. En primer lugar, en el caso Madre Mía, concretamente hablando, ¿existe o no existe cosa juzgada? Hay digamos, un debate entre juristas diciendo que al haberse archivado el caso, existe cosa juzgada, y otros juristas dicen que no, porque no hubo juicio oral. ¿Cuál es la opinión jurídica al respecto? Bueno, yo le voy a dar una opinión estrictamente jurídica. Exactamente, ese es el Desde tema. el punto de vista formal, existe cosa juzgada, porque en un caso, en el caso que comprometía directamente al señor Ollanta, ahí no hubo ni siquiera acusación, o sea, hubo una solicitud de archivamiento del proceso. Entonces, por el principio acusatorio que rige el proceso penal, es decir, que sin acusación no hay juicio, pues entonces no hubo acusación y la sala que vio ese requerimiento de la Fiscalía resolvió que no haya juicio. Ahora... Perdón, disculpen, señor presidente, ¿eso significa que no haya juicio, significa también que hay cosa juzgada? También, porque si hay una resolución que es un auto, pero que pone fin al proceso, también tiene los efectos de cosa juzgada. Sobre eso ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no se necesita de una sentencia para que tenga los efectos de cosa juzgada. Un auto, una resolución que tenga ya la naturaleza de resolución final, también tiene los mismos efectos. De tal manera que en lo formal, vuelvo a decir, exactamente, ahí habría cosa juzgada. Ahora, también en paralelo hubo otro proceso, no contra Ollanta, sino contra otras personas que habrían mentido, habrían brindado declaraciones falsas, ¿no?, por encubrimiento, y ahí sí hubo una sentencia absolutoria de una corte de Lima, subió a una sala de la Corte Suprema y la Sala Suprema declaró no haber nulidad. Entonces ahí hablamos de 2 sentencias. Entonces, en lo formal también tienen el efecto de cosa juzgada. Ahora, quiero precisar una cosa. Como juez del Perú, que tengo ya 21 años de juez, un juez resuelve sobre lo que está en el proceso, lo que está en el expediente. No existe nada que no esté en el expediente. Ese es el famoso aforismo de que dice que lo que no es del expediente no es de este mundo. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? En los 2 casos, por lo que ahora yo sé, me guío por las informaciones periodísticas, esas informaciones que ahora tenemos no estaban en ese momento. Entonces los jueces, en los 2 casos, han resuelto con lo que estaba ahí. Y por tanto, digamos, ellos han emitido sus decisiones en base a lo actuado. A los hechos conocidos. A los hechos conocidos. Ahora, Ahora vuelven a aparecer nuevos hechos. Esa es mi pregunta. Nuevas testimoniales. Hay nuevos testimonios, son de conocimiento público, y entonces se habla de que ha existido un fraude procesal. Se ha torcido la acción de la justicia
para llegar a un archivamiento en un caso y a una sentencia en última instancia en otro. Entonces, cuando existen, nos abstraemos del caso concreto, digamos, puede ser cualquier caso. Cuando existe este tipo de acciones que tienden a torcer la acción de la justicia, un fraude procesal, y ya se emitió una sentencia que es cosa juzgada, tanto por archivamiento como por una sentencia, ¿no es cierto? ¿Cómo la justicia actúa en ese caso? Bueno, en materia penal, cuando ya es cosa juzgada, existe una acción, una demanda que se llama acción de revisión. Pero conforme a la legislación procesal penal peruana, una acción de revisión para atacar la cosa juzgada solo es en favor del imputado, nunca en contra. Okay. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal. Código Procesal Penal. Es decir, si a una persona lo absolvieron y después aparece una prueba de cargo, ya no podría reabrirse porque eso es en contra. Pero si aparece una prueba de descargo, sí se puede reabrir. Mejor dicho, la acción de revisión solo es en favor del procesado y nunca en contra. Ahora, eso en la legislación interna. Pero también existe jurisprudencia de la Corte Interamericana que dice que cuando se ha emitido, digamos, por decir, fallos absolutorios, que ya tienen la naturaleza de cosa juzgada, pero que en esos procesos no ha habido, digamos, un debido proceso, digamos, ellos le dan la naturaleza de cosa juzgada fraudulenta. ¿Me entiende? Y por ¿Acá tanto, existe la cosa juzgada fraudulenta en el Perú como, digamos, categoría penal? ¿O no, ya le dije que no existe, en la legislación, pero como jurisprudencia, digamos, de organismos internacionales, supranacionales, sí existe esa jurisprudencia. Por tanto, yo no voy a dar, digamos, una opinión ni un consejo, pero sí puedo decir que existen, digamos, jurisprudencia de la Corte Interamericana que puede, digamos, pronunciarse por, digamos, por revisar el caso. Pero eso tendríamos pues que ver cuál es el mecanismo adecuado, pero como le digo, no, tengo que ser bastante cuidadoso porque una opinión mía podría pues, interpretarse como que estoy a favor o en contra de un caso y digamos, eso digamos, no corresponde por el cargo que yo tengo. Esa es precisamente una de las, digamos, críticas que en algún momento le hicieron a usted. Es decir, yo recuerdo que usted salía de algún evento y le preguntaron por un tema, digamos... Hablé sobre colaboración eficaz y luego lo asociaron con la pregunta de otro investigador. Exactamente. Sí. Usted, digamos, en estos casos, ¿cuál es la función del presidente del Poder Judicial? Porque para que el público, digamos, lo tenga claro, ¿no? Hay una gran expectativa precisamente por la acción de la justicia. En el caso Madre Mía, que digamos, es el caso más saltante de las últimas semanas, y por el caso, digamos, Lavajato y otros conexos, ¿no es cierto? Entonces, la gente tiene una expectativa muy grande por la justicia, a veces pasional, a veces digamos, visceral. Pero, ¿cuál es la actuación, en este caso, del presidente del Poder Judicial en estos temas? En estos temas, el presidente del Poder Judicial no tiene, diríamos, una obligación ni una tarea que cumplir. Mi labor es estrictamente administrativa, de gobierno. El Poder Judicial tiene, digamos, como dos cabezas. La Corte Suprema de Justicia de la República, que presido y que emite, digamos, adopta acuerdos institucionales de orientación de política judicial. Pero el órgano de gobierno se llama Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que también lo presido. Y esa labor es estrictamente administrativa. Entonces yo no tengo ninguna, digamos, interferencia, no tengo ninguna participación en la labor propiamente jurisdiccional, que es la labor de los jueces. Mejor dicho, yo no hago de juez ahora, hago de una persona que está encargada del gobierno del Poder Judicial, pero no hago de juez. No formo parte de ninguna sala penal, por tanto no tengo ni voz ni voto en ese terreno. Pero, obviamente, yo sí tengo que estar preocupado y tengo que estar interesado en cómo trabajan los órganos jurisdiccionales. Tengo que estar viendo que se cumplan los plazos, tengo que estar exhortando a los jueces que cumplan con su tarea, pero sin interferir en absoluto en su decisión jurisdiccional. Vuelvo a repetir una frase que siempre digo: los jueces no tenemos superiores. Un juez no le debe obediencia a nadie, ni siquiera a un juez superior en grado. Mejor dicho, un juez supremo no le puede ordenar
a un juez de paz letrado ni a un juez superior cómo va a resolver. No, en absoluto. Cada juez resuelve en base a lo que está en el expediente, en base a la ley, a la Constitución y a lo que le dice su conciencia. Ahora, entonces, completando la pregunta, no tengo ninguna intervención en temas jurisdiccionales. Ahora, si me vuelve a preguntar qué podría pasar, en el Perú tiene que entenderse que hay separación de funciones de los organismos constitucionales. El Poder Judicial se encarga de juzgar. Somos básicamente jueces de juzgamiento. Quien se encarga de investigar y de acusar es otra institución que es el Ministerio Público. Si ahora se quieren reabrir, se quieren volver a investigar temas que aparentemente ya habrían sido, digamos, resueltos, eso no es potestad del Poder Judicial, es potestad del Ministerio Público y en su momento los jueces dirán su palabra. Pero, lo vuelvo a decir, hasta ahora los jueces no tienen nada en su cancha. Todo está en la cancha del Ministerio Público. Serán los jueces los que, digamos, evalúen la acción del Ministerio Público. Doctor, ¿qué opinión tiene usted de el juez César San Martín como profesional, como juez que, digamos, ha impartido justicia durante muchos años en casos que además han sido emblemáticos y que evidentemente hoy día está, digamos, en boca de todos por una serie de hechos que todos estamos comentando, que todos conocemos? Uno conoce a las personas en el trabajo. También las puede conocer por relaciones de amistad, una cosa superficial, pero también no las conoce en el trabajo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 2 años con el doctor César Martín, cuando él presidía la Sala Penal Transitoria y yo también he formado parte de esa Sala Penal. He trabajado con él, como he trabajado también con el doctor Javier V. Stein, que ha presidido la Sala Penal Permanente hasta los últimos días. Entonces, he trabajado con los dos y yo tengo una opinión favorable de los dos. Tengo una opinión positiva. Ahora, el doctor San Martín es un magistrado de carrera, porque él ha empezado desde juez. Yo, por ejemplo, no me considero de carrera porque yo ingresé a un nivel intermedio. Yo ingresé como vocal superior en Lambayeque y luego subí al inmediato cargo superior, que es juez supremo. El doctor, por ejemplo, Javier Villestein, que ha salido recién del Poder Judicial, él no tampoco es de carrera porque él ingresó de frente como juez supremo y se ha retirado, obviamente, como juez supremo. Ahora, yo he trabajado con los dos. Absolutamente los conozco a los dos. Y lo que puedo decir es que son magistrados, digamos, idóneos. Obviamente no tienen a veces el mismo criterio porque no siempre los jueces compartimos la misma escuela, la misma orientación doctrinaria del derecho penal, etcétera. Pero yo tengo una opinión favorable respecto a los dos magistrados. Son personas honestas, son personas profesionalmente muy capacitadas, que sus resoluciones no tengan, digamos, la opinión unánime de la población o de los juristas o de los jueces como que están de acuerdo con ellos. Eso es respetable, pero yo me guío por el trabajo que ellos han realizado como jueces y creo que ha sido una labor, digamos, aceptable, sin en absoluto decir que todo lo que ellos hacen es, pues, positivo al 100%, ni lo que yo mismo hago obviamente va a merecer, digamos, una opinión favorable de la unanimidad de la ciudadanía, porque siempre va a haber personas que tienen una opinión discrepante, las cuales obviamente respetamos. Doctor, se está discutiendo esta semana, justamente, y en este recinto seguramente en breve se va a discutir el asunto. Se están discutiendo 2 cosas. En primer lugar, en el Congreso se va a presentar un proyecto de ley para favorecer a personas mayores de 75 años que purgan, digamos, prisión. El Poder Judicial ya no tiene nada que hacer porque ya cumplió su función. ¿No es cierto? Es una cuestión o del Congreso y en otro caso le corresponde al Poder Ejecutivo la facultad, la gracia de indultar a quien mejor le parezca en el uso de esas atribuciones. De acuerdo a su experiencia en la situación penal que vive, digamos, hoy día el país, ¿es relevante, digamos, legislar a favor de presos que tengan esa condición de 75 años a más, que cumplan una condena en su domicilio, o sea, que sigan cumpliendo la condena en su domicilio? Como, digamos, presidente del Poder Judicial, ¿qué opinión, digamos, tiene usted sobre esa base? Bueno, yo pienso que las leyes son para todos, pero en algunas situaciones excepcionales se pueden dar, digamos, normas
que traten de resolver algún tema un poco específico. Y eso no es ninguna novedad. Por ejemplo, actualmente la ley penal dice que las personas que tienen más de 65 años tienen responsabilidad penal restringida, y también lo dice para aquellos que tienen entre 18 y 21 años. Es decir, para los muy jóvenes o para las personas ya muy adultas. Eso ya existe. Eso ya existe. Exactamente de qué se trata para que el público lo entienda. Eso, por ejemplo, para poner penas por debajo del mínimo legal, o para, por ejemplo, acogerse a lo que ahora se llama la vigilancia electrónica, los más conocidos como grilletes electrónicos, que ya estamos a puertas de implementarlo. Entonces la norma también dice, por ejemplo, que a las personas mayores de 65 años que estén recién siendo procesados o que ya estén condenados a no penas mayores de 8 años, se les puede, digamos, dar lo que se llama la vigilancia electrónica. O sea, ya tenemos un punto de partida que es la edad, 65 años. Entonces, ya existe eso. Ahora, si se quiere ampliar hasta los 75 años, la ley, no hay ninguna ley que lo impida. Eso es facultad exclusiva del Congreso de la República, y si ellos quieren dar esa norma que digamos, lo vuelva todavía mucho más específico, es decir, no ya los 65, sino los 75 para arriba, lo pueden hacer. Pero obviamente viene también el gran problema. ¿Es ley con nombre propio o es ley con nombre? Yo pienso que no puede haber ninguna ley, obviamente, con nombre propio. Y yo pienso que los legisladores que tienen iniciativas en ese sentido no están pensando solo en una persona, están pensando en todo caso en una pluralidad de personas que estarán en las mismas condiciones. Bueno, ayer el congresista que va a presentar esa iniciativa, creo que el mismo día de hoy, dice que digamos, el universo de personas que tienen entre 75 años a más, que cumplen una cadena, que no es terrorismo, no es violación, ese tipo de, digamos, de delitos, son 800 personas. Entonces, ¿ese universo justifica una ley de esa naturaleza? Claro, sí, pues, si descartamos el tema de la ley con nombre propio, donde se beneficiaría una sola persona, pero si es una norma que va a beneficiar, en este caso, si es que se ha ya cuantificado cuántos podrían ser los posibles beneficiarios, estamos hablando de cerca de 1 millar, pues obviamente la ley estaría, digamos, tendría un sustento fáctico, ¿no? Pero como le digo, es un tema que le compete exclusivamente al Poder Legislativo, y no es un tema, digamos, que esté en el terreno del Poder Judicial. ¿Quiénes no podrían, digamos, aplicar si es que esa ley, digamos, se promulga? Por ejemplo, en el tema de los beneficios que se quieren dar a través de la vigilancia electrónica, tiene, por ejemplo, excepciones. No es solamente el tema de la edad. Tiene, por ejemplo, excepciones, por ejemplo, que no hayan sido condenados por homicidio calificado, que no hayan sido condenados por delitos de violación sexual de menores, que no hayan sido condenados por delitos de corrupción, vale decir, por los delitos contra la administración pública, ¿no? y otros delitos que están ahí mencionados. Entonces, no es al 100% para todos los condenados o para todos los procesados, es para un sector, ¿no? Entonces, yo pienso que si se piensa dar una ley en ese sentido, también me imagino que habrán excepciones, pero eso ya lo precisarán los señores legisladores al momento que aprueben la ley. Señor presidente, ¿qué cosa es un indulto? Para que, digamos, ya como una docencia del jurista, ¿qué es un indulto? Bueno, un indulto es una manifestación, digamos, de una suerte de perdón. Y tenemos dos formas. Una la puede hacer el Poder Legislativo a través de lo que se llama una ley de amnistía. Pero la amnistía sí no se individualiza, no tiene nombre. La amnistía es general. Por ejemplo, cuando han habido, digamos, una suerte de delitos, por así llamarlos, políticos, que hubo un levantamiento, que hubieron grandes marchas y se procesaron a 500 personas, entonces el Congreso de la República puede dar una ley de amnistía que es general. Borra todo, es general, no tiene nombre. Pero también tenemos el derecho de gracia, que es una facultad del Poder Ejecutivo, y eso sí tiene que ser individual. Entonces, eso se traduce en el indulto. Entonces, el indulto sí es con nombre propio. Se concede indulto a fulano, a mengano, a sutano. Entonces, esa es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, concretamente del señor Presidente de la República, y bueno, es tradición en el Perú que se indultan para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para Navidad, para Año Nuevo. Entonces, eso no es una novedad, pero eso ya es una decisión política del Presidente de la República. No tiene ningún componente judicial más que se arme un expediente en el INPE, ¿no? Y luego ya la decisión la toma el Presidente de la República. Eso me parece interesante, señor presidente, porque hoy día, por ejemplo, El Comercio publica un editorial que dice que no debería, digamos, el indulto debería ser jurídico y no debería ser político. Es decir,
Y hay una gran discusión entre las personas que están, digamos, empapadas en este tema. Unos dicen que el presidente, como jefe del Estado, como usted bien lo ha señalado, es una gracia que tiene, que otorga por la función que ocupa, ¿no es cierto? Es ad libitum, es decir, no tiene expresión de causa. Si quiere, el presidente podría firmar el indulto de cualquier persona por su propia decisión. Hay otros que dicen, sin embargo, que eso no es así, que no es ad libitum, como dice la Constitución literalmente, sino que, digamos, se tiene que someter a una especie de proceso, como usted señala, del INPE, el Ministerio de Justicia tiene que dar alguna opinión favorable y finalmente ese es el requisito, digamos, jurídico. ¿En dónde está, digamos, la verdad ahí? ¿Es una potestad absoluta del presidente o está enmarcada, digamos, en algún tipo de envoltura legal que lo faculta? Bueno, lo que siempre ha dicho pues, la tradición, la experiencia es de que la amnistía es por razones estrictamente, básicamente políticas, para pacificación nacional, para poner, digamos, puentes, digamos, de reconciliación nacional, se hace por lo general la amnistía. Por ejemplo, ahorita para poner un ejemplo, en Colombia, por ejemplo, se está en el proceso de paz con las FARC, por el presidente Santos. Es obvio que va a haber una suerte mayormente de amnistía, pero es también tradición de que el indulto no es tampoco una actitud, digamos, arbitraria de un presidente, porque se podría, pues, digamos, indultar a cualquier persona porque se le ocurrió. No, es que también tiene que haber un pequeño expediente y sobre todo yo lo que siempre aprima en el indulto son razones humanitarias. Eso es lo que ha guiado el concepto del indulto, pero lo que sí tengo que decir es que no se puede tampoco darle, digamos, al indulto características de amnistía. El indulto es individual y es potestad del Poder Ejecutivo, es potestad del Presidente de la República en el Perú y en cualquier parte del mundo. De tal manera que darle otra connotación y pedirle más requisitos, aparte de los humanitarios que son siempre la base, ¿no? El buen comportamiento, etcétera, de la persona que está en prisión, yo creo que deberíamos dejar que sea siempre potestad del Presidente de la República. Ahí tengo casi una última pregunta. Se habla de indulto humanitario y de indulto a secas. ¿Existe esa diferencia o no? No, ¿O es una cuestión de los legos que hablan en los programas? No, es que no existe la calificación de que, digamos, hay varios tipos de indultos, pues un indulto humanitario, un indulto por razones X, no. No. La tradición dice que por lo general es por razones humanitarias. Eso es lo que dice. ¿Y qué dice la Carta Magna? No, la Carta Magna no dice nada. No lo dice en esa Y tampoco hay una ley que lo precise. No. Señor presidente, una última pregunta y le voy a rogar mucha síntesis. ¿Cómo, digamos, en qué visión tiene usted del Poder Judicial que está conduciendo de aquí a cuando termine su mandato? Bueno, yo tengo una visión positiva. Claro que he encontrado un Poder Judicial en una situación bastante complicada, de lentitud procesal, de sobrecarga procesal, de procedimientos anticuados, anquilosados, pero ahí lo que yo apuesto es por la modernidad. Mi principal propuesta de reforma es trabajar por el expediente judicial electrónico, justicia en línea, adiós papel cero, adiós mesa de partes en lo físico, un expediente en línea, de tal manera que cualquier ciudadano donde se encuentre en el Perú o en el mundo pueda tener acceso a su expediente. Eso es un proceso un poco no tan inmediato, me durará por lo menos unos 4 años, también depende del apoyo económico del gobierno y el señor ministro de Economía, me he reunido con él hace 3 días y me ha asegurado que existe la decisión del gobierno de apoyarnos en este terreno. También hay otros procesos que están en marcha, como la reforma procesal penal, que falta culminarla en Lima, que es casi medio Perú. Ya tenemos 11 años de reforma procesal penal y la debemos culminar el próximo año. Espero también que el gobierno nos otorgue la partida económica necesaria, fundamentalmente al Ministerio Público, que es el que más requiere apoyo de esta naturaleza. Y también tenemos proyectos importantes, como por ejemplo la Ciudad de la Justicia de Lima. Acabo de recibir la transferencia de la totalidad del área de lo que fue el penal de reos primario de San Jorge, y en una área de 10.270 metros cuadrados pensamos construir
80.000 metros cuadrados, 7 pisos, 2 estacionamientos, y donde tengamos a la justicia prácticamente integrada. El Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, la Defensoría Pública, por separado las especialidades, civil, penal, laboral, administrativa, es decir, una visión ya de justicia integrada, porque ahora la Corte de Lima tiene locales por todo Lima alquilados y usted no sabe dónde están los juzgados de Lima, si usted quisiera saber, es casi una utopía. De tal manera que proyectos como eso lo tenemos en marcha y yo tengo digamos, una visión optimista. No puedo ser pesimista porque si no, no hubiera aceptado, digamos, este cargo, ¿no? Es decir, cuando usted termine su periodo, veremos por lo menos varios alcances de lo que usted nos está diciendo. Así es, así es. Señor presidente, ha sido un placer tenerlo en el programa. Muchísimas Esperemos gracias. contar con usted en una próxima oportunidad. Claro, muy amable, gracias. Gracias, Ricardo. Nosotros volvemos con lo último del programa después de este corte comercial. Bien amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.